Muy buenos días, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Vero. Pues muy feliz de estar contigo y de tener esta charlita que vamos a tener, con muchas ganas. Sí, yo también con muchas ganas y muy agradecida de que estés aquí conmigo. Bienvenida al podcast Creando Posibilidades. Ya lo he dicho en otras ocasiones, en otros podcasts, pero me gusta repetirlo, que Creando Posibilidades es un espacio para conectar con nuestra voz. Para mí, nuestra voz es como nuestra parte más genuina, nuestra autenticidad. Y me gusta crear este espacio para conectar con esa parte mía y conectar con, en este caso, con esa parte tuya, genuina. Em, Laura la conozco yo del universo Deep Talkers. Estamos ambas ahí inmersas, bueno, en el movimiento del universo Deep Talkers. Es más que una formación y sobre todo porque somos amantes de la comunicación y por eso estamos aquí hoy también. Y Laura, me gustaría que te presentaras, iremos hablando de ciertas cosas, pero más allá de tu profesión, ¿quién es Laura? Bueno, pues más allá de mi profesión, como a todos, creo que me cuesta definirme. Bueno, soy médico rehabilitadora, pero dejando eso a un lado, pues soy una mujer inconformista en este tema de la medicina, pues siempre desde que bueno, desde que empecé la carrera, iba a decir desde que acabé, pero desde que empecé la carrera he ido buscando como alternativas, planes B, que casi nunca me he salido del plan marcado, pero he ido buscando alternativas a lo establecido. Ujú. Entonces, bueno, pues como persona inconformista creo que estoy buscando quién soy. O sea, a día de hoy, y una de los beneficios que tenemos en el universo de TikTokers es que nos ayuda a conocernos a través de la comunicación. Entonces, bueno, pues me definiría como mujer en búsqueda eh, mujer en búsqueda, Ujú. trabajando en mi crecimiento personal, madre, esposa, amiga, hija, hermana. Bueno, me definiría así, en Ujú. búsqueda. Me gusta eso, mujer en búsqueda. Yo me siento muy identificada también con eso, porque creo que, bueno, tenemos objetivos en la vida, pero no hay que llegar a un lugar concreto, ¿no? No sé, es guay ir descubriéndose a lo largo de las experiencias y de los retos que nos vamos poniendo. Así que qué guay. ¿Qué te hizo decir sí al podcast? Bueno, sobre todo, en principio, creo que era algo que te ayudaba a ti y, bueno, pues me pareció un gesto bonito, pero más allá de esto que parece tan altruista, fue un gesto totalmente egoísta, porque para mí es un reto, es mi primer podcast y era una oportunidad increíble con una persona increíble para estrenarme en este mundo. Y luego, además, porque a medida que te he ido conociendo a través de nuestra formación, pues es que me doy cuenta de que hablar contigo es terapéutico. Las reflexiones a las que invitas siempre ayudan, entonces asumí que aceptar este reto iba a ser positivo también para mí. O sea que, bueno, un poco por las dos, pues me decidí a atreverme a esta experiencia que no deja de ser un poquito retadora. Ujú, qué guay. Después retomaremos este tema que me interesa mucho, lo de las charlas terapéuticas. Y antes decías en la descripción que eres médico. ¿Nos puedes explicar un poco más a qué te dedicas profesionalmente? Bueno, pues soy médico rehabilitadora, que la mayoría de la gente, bueno, además de que es una especialidad un poco desconocida incluso entre los propios médicos, a veces la gente lo confunde con los fisioterapeutas. Un médico rehabilitador es un médico especialista como, bueno, pues como un traumatólogo, un urólogo, un ginecólogo, que busca principalmente recuperar la calidad de vida en distintos aspectos. Pues lo más conocido quizás sea la rehabilitación en el área traumatológica o neurológica. Pues ahí, cuando ha habido una fractura, un ictus, cualquier tipo de lesión, ayudamos al paciente a volver al punto donde estaba antes de esa lesión. Yo he ido, pues en este camino que te comentaba antes, dirigiéndome hacia el suelo pélvico, parte del camino elegido, parte me ha ido llevando la vida y he acabado especializándome en el suelo pélvico masculino, que es como, bueno, pues un puntito que estaba ahí antes casi sin dibujar en el mapa y ahora cada vez le vamos dando más forma. Entonces, bueno, pues yo ayudo a los hombres que tienen o dolor pélvico o incontinencia a recuperar esa calidad de vida que comentaba. Ujú.
Vale, ahora profundizaremos en ese tema que me parece súper interesante porque tú dices un punto ahí, o sea, para mí es como dolor, o sea, suelo pélvico masculino. ¿M? Luego profundizamos, pero para conocerte un poquito más, ¿qué te hizo estudiar medicina? Es que a mí me parece muy interesante, ¿no? Un médico, yo lo veo como, no sé, la carrera que tiene que ser súper complicado. ¿Cómo llegaste a ser médico? ¿Cómo fue el formarte en medicina? ¿Cómo fue esa parte, ese proceso? Bueno, pues yo en el cole era una estudiante modelo, sacaba muy buenas notas y ya cuando se iba acercando la selectividad, la verdad que a mí me llamaba la atención la fisioterapia. Me gustaba y bueno, pues en aquel momento pedía mucha nota para acceder a la universidad y estaba casi decidida a ir por ese camino. Pero bueno, luego siempre la cosa de puedes hacer medicina. Es verdad que la medicina pues me ha gustado desde siempre y me llamaba la atención. Y bueno, pues decidí dar el paso de... La fisioterapia parecía que era una opción que si en algún momento quería formarme en eso, pues lo podría hacer, pero medicina, lo ideal era hacerlo en ese momento. Entonces, bueno, pues di el paso. Es verdad que a mí la carrera me pareció durísima. Hay muchos aspectos, muchas áreas de la medicina que a mí no me gustan, que me cuestan mucho, que, bueno, pues son duras. Entonces, bueno, pues yo en la carrera tuve muchos momentos de decir, esto no es para mí, me costó bastante. Y bueno, pues finalmente acabé bien en los 6 años de carrera y acabé eligiendo rehabilitación, que no deja de ser una especialidad, bueno, pues la más cercana a la fisioterapia. Entonces, bueno, pues un poco se juntaron ahí los caminos o el camino que yo tenía en mi cabeza y bueno, pues aquí llegué. Guau, qué interesante. O sea, es que a mí desde fuera me parece súper complicado, ¿no? Y te admiro mucho por eso, ¿no? Por decir, pues hacia aquí que voy y conseguirlo. Si me pongo en el lugar de esa Laura que acaba la carrera y se especializa ahí, ¿cómo enfocaste tu carrera? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Cómo empezaste, digamos, a trabajar en la medicina? Bueno, pues cuando acabamos medicina, la mayor parte de las personas hacemos el MIR. Hay distintas opciones, pues medicina forense, que yo en su momento también me lo planteé. Wow. Hay opciones paralelas, pero quizá el 90% de los que acabamos medicina acabamos haciendo el MIR y con la nota que sacamos elegimos especialidad. Entonces, bueno, pues a mí el MIR también me costó. Estuve estudiando a la vez que mi marido opositaba para una plaza suya, con lo cual en ese sentido nos apoyamos mutuamente, pero bueno, que fue un año y medio duro. Entonces, una vez que obtienes la plaza, bueno, con la nota que sacas eliges plaza y hospital donde te formas. Entonces, bueno, pues yo saqué la plaza de rehabilitación en el Ramón y Cajal y allí hice mis 4 años de formación. A mí inicialmente me gustaba el tema de la traumatología, pero en las rotaciones, que es así como se llama, ir pasando por cada servicio que nos correspondían, pues cuando roté la especialidad de suelo pélvico me encantó. Creo que por la propia especialidad y algo muy importante que solo sabemos todos con los profesores del cole, de la carrera, de cualquier formación, la persona con la que roté era una apasionada del suelo pélvico, lo contaba todo con un entusiasmo que era difícil que no te gustara. Entonces, la verdad que fue como un clic que hice ahí sin yo buscarlo. A mí esa área no me había llamado especialmente la atención, pero al aprender con esta médico, Lourdes Gil, que siempre que la veo se lo recuerdo, le digo, yo estoy aquí por ti, pues ahí me enamoré del suelo pélvico femenino. Inicialmente era la formación que yo hice. Vale. Entonces, estás como 4 años que vas rotando, ahí descubres que se te despierta algo con el suelo pélvico y a partir de ahí, o sea, ¿cómo enfocas hacia el tema del suelo pélvico? Bueno, pues yo acabé la residencia en 2008, me parece, no, en 2010, bueno, me lío, pero en los años de la crisis, en 2010 me Ujú. parece que 2008 fueron un año malo, y cuando acabé la residencia no había trabajo en mi especialidad y en bueno, estaba todo fatal, y en mi especialidad no había trabajo ni en el plan B que teníamos muchas veces cuando no había cosas interesantes.
Entonces decidí que bueno, pues tenía que hacer algo y empecé a hacer suelo pélvico en una consulta privada, suelo pélvico femenino, y empecé a ver en mis pacientes. Es verdad que era muy difícil porque, bueno, pues en España la medicina privada es complicada porque no hay, creo que no valoramos lo que es la atención médica. Y entonces empecé, pero muy poquito a poco. Entonces llevo desde que terminé la residencia prácticamente haciendo consultas privadas de suelo pélvico, lo que pasa que casi un goteo, porque bueno, pues al final para crecer en este mundo hay que poner toda la carne en el asador y difundir el mensaje de lo que hago y darlo a conocer. Y es verdad que yo eso desde el principio no trabajé ese aspecto. Entonces, bueno, pues he ido como compaginando la sanidad pública con esta consulta privada y creciendo poquito a poco. Ujú. Entonces, has ido combinando sanidad pública con privada. Para conocer un poco más ambos ámbitos, ¿nos podrías explicar un poco, digamos, como a lo mejor pros y contras, sanidad pública, sanidad privada, para adentrarnos un poco hacia allí y qué diferencias podemos ver? Bueno, pues yo creo que tenemos una sanidad pública de la que en líneas generales podemos estar muy orgullosos porque creo que las cosas se hacen bastante bien con muchos matices. En, en general, creo que la atención que se da es buena, aunque es verdad que con mucha demora, muchas pruebas que se necesitan, pues tiene muchísima más demora que la propia primera consulta. Y en general creo que la mayor parte de los médicos tenemos una presión asistencial bastante alta, con lo cual tenemos que ver a los pacientes en un tiempo determinado. Y, por ejemplo, la patología del suelo pélvico, en mi opinión, la patología del suelo pélvico es un problema generalmente muy integral, ya sea femenino, masculino, dolor u otros tipos de patología. Es un tema que no se puede, tú no puedes preguntarle a la paciente por el síntoma y tratarle el síntoma. Hay que ir o buscando más síntomas que suelen estar asociados. Por ejemplo, si vemos una incontinencia urinaria, la mayor parte de las pacientes pueden tener o estreñimiento o incontinencia fecal o dolor, que es muchísimo más frecuente de lo que nos podemos imaginar. Entonces tienes que indagar por todo eso, no te puedes limitar a, porque además es un tema tabú que las pacientes quizá de primeras no cuentan. Entonces, pues es una consulta en la que tienes que dar el espacio, el tiempo, escuchar y preguntar, y luego explorar y luego explicar. Entonces, los tiempos que manejamos en la sanidad pública a mí personalmente se me quedan un poco cortos para tener la sensación de haber hecho bien las cosas. Es decir, se puede hacer y funcionamos y funciona la sanidad, pero a mí lo que yo estoy intentando potenciar mi consulta privada porque es donde considero que hago las cosas como me gusta hacerlas, con la excelencia que considero que necesita un paciente que consulta por una patología de este tipo, tan íntima, tan tabú y al final tan limitante. Entonces, diferencias, pues quizá en la sanidad pública tenemos más medios, porque en general la mayoría de los hospitales, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que es donde yo trabajo, están bien dotados de medios materiales, equipos técnicos, personal y demás, pero falta tiempo y calma y tiempo para mirar al paciente a los ojos y levantar la vista del ordenador. Pero en la privada, pues dependiendo vamos, tenemos todo el tiempo del mundo para el paciente. Yo hago consultas de 50, 60 minutos en los que el paciente me puede contar tranquilamente lo que necesita y yo le puedo ayudar tranquilamente con todo el enfoque que creo que necesita el paciente. Pues, esas serían más o menos las diferencias a grandes rasgos, que podemos profundizar más, pero eso sería. Sí, o sea, me gustaría que en la consulta privada, que es la que tú dices que puedes hacer como sientes, profundizar un poco más en qué es lo que tú sientes que aporta esa visita privada, qué puedes aportar tú ahí a la salud de tu paciente. Bueno, pues lo primero es que puedo escuchar tranquilamente al paciente. Yo en el hospital tengo la sensación, no tengo la sensación, tengo que estar cortando al paciente y dirigiendo la historia por donde yo necesito ir para llegar Ujú. al síntoma por el que le han mandado y centrarme en ese síntoma. Y a mí me cuesta mucho cortar en general a las personas y a los pacientes más, porque además, bueno, pues muchas veces necesitan contarte cosas que sí que tienen que ver con sus síntomas, aunque parezca que lo tienen que ver con los síntomas de forma tangencial, pero luego no es tan tangencial. Entonces, lo primero que agradecen los pacientes en la consulta privada es esa escucha. Muchas veces me dicen, es que no, esto no se lo he podido contar a nadie. Entonces, eso ya alivia. O sea, aunque cortáramos ahí la consulta, los pacientes ya se van con la sensación de que alguien les ha escuchado, de que han podido contar
lo que necesitaban. Luego, además, con la experiencia que yo ya llevo muchos años en esto, pues dirigir una anamnesis de forma adecuada también, como digo, es terapéutico para el paciente porque, bueno, pues a veces reflexionan sobre lo que les está pasando, piensan en aspectos que nunca habían pensado antes y se dan cuenta de, bueno, pues a lo mejor esto es por esto. Bueno, es una historia clínica, pero que permite cierta reflexión que ayuda al paciente. Y luego, por supuesto, la exploración, pues mucho más tranquila, mucho más detallada. A mí me gusta explicar al paciente qué le voy a hacer, para qué le voy a hacer determinada exploración. En el suelo pélvico es súper importante pararse en la respiración. De hecho, para mí el suelo pélvico o la rehabilitación del suelo pélvico empieza trabajando la respiración. Entonces, a mí me sorprende un montón que muchos pacientes que vienen después de un peregrinaje por distintos especialistas, fisioterapeutas, les digo, ¿te han enseñado a respirar? Y me dicen, no, 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 no. Y realmente no es que sea nada súper complejo, es enseñarle a parar y prestar atención a la respiración. Quiero decir que es algo muy simple, pero que en pocos sitios se le presta la atención que requiere este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa exploración también más detallada y yo voy metiendo tips y cositas, o sea, mi exploración es ya parte del tratamiento y luego pues cerramos la consulta con bueno, pues como resumiendo un poco lo que hemos visto, yo me aseguro de que el paciente ha entendido todo el proceso terapéutico que hemos iniciado y luego yo pues les mando un informe completo, unos ejercicios que les recomiendo hacer, les doy herramientas para trabajar en casa. A mí, por ejemplo, me gusta permitir que el paciente pueda avanzar por sí mismo, no que necesite estar viniendo a la consulta para ir dando un pasito, otro pasito. Es verdad que necesita venir a la consulta de forma regular para que yo le acompañe en ese proceso, pero necesito que el gran avance sea por sí mismo e implicándose en la recuperación. Entonces, eso solo a mí solo me lo permite hacerlo una consulta de esa duración. Ujú. Bueno, acabas de soltar un montón de temazos que me parece, o sea, el primero y que hablábamos al principio del podcast y que quiero detenerme ahí porque es súper importante, es lo que dices que aportas la escucha activa, ¿no? O sea, por eso es tan importante la comunicación, o sea, la comunicación no es simplemente hablar, la comunicación empieza por escuchar. ¿No? Y escuchar y entender bien cuál es el problema que tengo delante. Y además, que más que un problema es, más que una patología, es una persona, ¿no? Aquí me apetece compartirte, bueno, te he contado, creo, en alguna otra vez, yo tengo endometriosis y puedo entender lo que dices porque para mí marcó la diferencia y justo me pasó así, o sea, en consulta pública me diagnosticaron y sí, es como que notas el tiempo, ¿no? Y que dicen, bueno, pues ya te explicará tu ginecólogo, tal, no sé qué. Pero claro, me acaban de decir que tengo endometriomas, ¿qué tal? No sé qué es esto. Bueno, y me dicen que pues de aquí 8 o 9 meses, pues me explicará el ginecólogo, ¿no? Entonces yo busqué y me fui a una consulta privada con el especialista que tenía en Barcelona y para mí lo que marcó la diferencia fue sentirme escuchada y que esa preocupación que yo tenía, el no saber, el desconocimiento, que era importante, porque me estaban diciendo pues que tenía los ovarios pegados, los ovarios pegados por detrás del útero, o sea, yo estaba, claro, sentirme escuchada, o sea, y que desde ahí me expliquen, que me den el tiempo y que me traten eso como una persona a nivel global de pues explicarme quizás estudios que se están haciendo con la alimentación, lo que tú decías, ¿no? Para tus pacientes con la respiración. Entonces, como desde esa escucha y sentirme yo escuchada, que me puedan aportar desde ahí, ¿no? Y yo siento que eso marca la diferencia. Totalmente. Es que es el punto de partida, por ejemplo, o sea, sobre todo en pacientes con dolor crónico, que son los que yo más veo en la consulta privada, que llevan pues un peregrinaje como el que contabas tú, de un montón de años con distintos especialistas con los que no han encontrado respuesta. Entonces, efectivamente es darles ese espacio para que cuenten cómo se han ido sintiendo en todo ese proceso y como te decía antes, muchas veces al contarlo se caen determinadas bueno, pues barreras no sé cómo decir, pero muchas veces el propio paciente va dándose cuenta de que a lo mejor no tiene mucho sentido
voy a decir una cosa un poco políticamente incorrecta, pero como la película que se ha montado, porque al final cuando no te dan respuestas tú te tienes que montar Sí, tu propia película para total. explicarte lo que te está pasando. Entonces yo suelo acabar la anamnesis preguntándole al paciente, ¿y tú qué crees que te está pasando? Entonces muchos pacientes vuelven a empezar la historia. Digo, no, 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 la historia ya la tengo clarísima, pero tú, ¿cómo te explicas esto que te está pasando? Entonces, a veces uno se da cuenta de que en el cuerpo no puede estar pasando eso que tú te has ido creyendo, porque, bueno, pues al final el cerebro es súper poderoso y nos hace creer cosas que no siempre son reales o que casi nunca son reales. Entonces, hay que acompañar al paciente en no desmontar, pero entender qué cosas son reales, qué cosas son fruto de esa frustración, esa depresión que muchas veces lleva asociado al dolor crónico o esa ansiedad. Meter también el componente de la propia personalidad del paciente. Yo he alucinado porque en bueno, pues, todos estos años que llevo viendo pacientes con dolor crónico, el perfil de la forma de ser de mis pacientes es súper parecida. Wow. Entonces, pues ahí hay que pensar que la forma de afrontar el proceso patológico o la forma de afrontar la vida, pues tiene mucho que ver con lo que te está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues también es prestar atención a eso que muchos piensan que no tiene nada que ver. Y sobre todo, bueno, en mi caso es que además, esto ya me voy del tema, pero en general los hombres no hablan mucho de sus problemas, entonces se creen que son únicos en su, que son los únicos que tienen este problema. Y cuando les digo que hay muchos pacientes con el mismo problema y que su forma de ser es muy parecida y demás, pues es como que empiezan a atar cabos y a entenderse un poquito mejor. Y eso, pues como decía antes, marca el inicio del fin de su problema. Ujú, ujú. Exacto. Sí, qué importante, ¿no? Escuchar para saber su historia o sus preocupaciones y que tú puedas hacer el abordaje directamente a lo que la preocupación de la persona, ¿no? Dices, y totalmente estoy de acuerdo contigo, que es un tema tabú. O sea, el, o sea, desde aquí, ¿cómo le puedes explicar a un hombre que se sienta con algunos síntomas y que no sepa ni por dónde ir? ¿Qué le podrías decir, no? Porque a lo mejor está sufriendo en casa y no se atreve a, no sé, o ir a una consulta o a explicar, no lo sé. ¿Qué podrías decirle desde aquí? Pues quizá aquí, ahora te doy el mensaje para el hombre, pero quizá el primer mensaje tendría que ser para los compañeros médicos, sobre todo en este caso que estoy hablando de varones con dolor, quizá los compañeros urólogos, por ejemplo. Ujú, Un buen enfoque desde el inicio creo que ahorraría mucho peregrinaje. Es decir, si un paciente ha tenido, normalmente estos son casos de prostatitis o infecciones del tracto urinario que se curan, se cura la infección, pero los síntomas persisten. ujú, Si desde el primer momento se hace un buen manejo y un urólogo deriva a un médico especialista en rehabilitación, este problema probablemente se solucione rápido y no tengamos que hablar ni de dolor crónico, que a mí no me gusta nada ese término, pero bueno, pues al final sirve para definir ese paciente que lleva más de 3, 6 meses con un dolor que no tenemos forma de quitar, ¿no? Entonces, para evitar que se cronifique, lo óptimo es que desde el momento en el que la infección está controlada y los síntomas no desaparecen, el paciente sepa que un médico rehabilitador puede ayudarle en su proceso. Y este es el principal problema que a día de hoy, cada vez menos, pero que a día de hoy yo detecto. Los pacientes se repiten las pruebas una y otra vez, salen las pruebas normales, no hay infección, las pruebas son normales, pacientes que se creen ya que tienen un tumor y afortunadamente las pruebas son normales, pero fíjate lo que me han llegado a decir, que hay pacientes que preferirían tener algún hallazgo en las pruebas que explique su dolor, porque su familia cree que está o inventándose el dolor o cree que están locos o... Entonces, son pacientes que al final acaban frustrados porque van dando vueltas sin encontrar una respuesta. Incluso hay médicos que les dicen, mira, ya te tienes que ir a un psiquiatra, pero con un enfoque que a veces el paciente necesitaría que un psiquiatra le ayudara a gestionar este problema emocional que te comentaba antes, que o es previo o es consecuencia del cuadro, pero muchas veces va asociado a este problema. Entonces, no es decir vete al psiquiatra porque ya no sé qué hacer contigo, es vete al psiquiatra que a lo mejor te ayuda a gestionar este problema. Entonces, mi primer mensaje sería que el resto de especialistas médicos conozcan lo que la rehabilitación puede hacer por este tipo de pacientes. Y luego a los pacientes varones, pues por supuesto que en el momento en el que vean que no tienen una infección ni ninguna causa que explique sus síntomas, pues pueden estar entrando en un
bucle de dolor, ansiedad, quizá mal descanso nocturno, bueno, pues el estilo de vida que al final muchos llevamos, grandes ciudades sobre todo, que necesita un abordaje distinto al puramente focal y urológico. O sea, el problema no está ahí. El problema está, como decías tú, en la persona y hay que hacer un abordaje integral. Ujú, Entonces, el mensaje es consultad a un especialista diferente si el que habéis consultado ya muchas veces nos da la respuesta. ujú. Y ese abordaje integral, en qué consiste? Un poco más específico. Bueno, pues lo primero es sobre todo ser consciente de lo que está pasando en su cuerpo, o sea, la conciencia del suelo pélvico que muchas mujeres aún no tenemos, pero los hombres es que a veces hasta me preguntan, pero nosotros tenemos suelo pélvico, entonces no solo saber si tenéis suelo pélvico, sino identificarlo y detectar cómo está ese suelo pélvico, si está relajado, si no. Ujú, Ese sería el punto de partida. La mayoría de las veces no está relajado porque hay un sistema nervioso desregulado que está haciendo que es complejo de explicar y no quiero liar mucho el ujú, tema, pero lo que inicialmente pretendía proteger al paciente, por ejemplo, ante una prostatitis, que es como un espasmo de la musculatura para proteger en esa situación de infección en la que el cuerpo está luchando para vencer esa infección, pues ese espasmo que inicialmente es protector, si el sistema nervioso no está bien regulado, no está bien equilibrado, es como que se nos vuelve en contra y hay un círculo vicioso que mantiene ese músculo tenso, el sistema nervioso alterado, ujú. el paciente está mal y eso le altera más el sistema nervioso y eso hace que el espasmo muscular este pues cronifique muy entre comillas. Entonces, Vale. el enfoque es buscar las maneras de controlar ese sistema nervioso y buscar recuperar el equilibrio muscular normal. Con deporte, con respiración, como decía antes, el sistema nervioso a veces lo tenemos que regular con tratamiento farmacológico, que aunque yo intento huir a veces los pacientes parece que les mandamos solo pastillas y a mí no me gusta, pero a veces es necesario hacer un tratamiento un tiempo limitado. También se puede tratar el sistema nervioso con máquinas de neuromodulación. Entonces es un enfoque pues, que busca eso, equilibrar el sistema nervioso, mejorar la conciencia del suelo pélvico para poder relajar ese suelo pélvico a Ujú. grandes rasgos. Vale. Y decías también la importancia de la respiración. Es que me parece también como muy importante si nos podemos detener aquí porque es algo que no apreciamos, ¿no? Pero que es sumamente importante. Entonces, ¿qué puedes decir tú acerca de la respiración, de la importancia, ¿no? Para sentirnos mejor. Bueno, pues aquí se podría hablar, podríamos hacer un capítulo solo dedicado a la respiración, pero resumiendo dos puntos clave, uno sería que la respiración al final es el principal regulador del sistema nervioso. Es decir, si yo hago una respiración muy superficial, muy rápida, muy torácica, mi cuerpo está interpretando que hay alguna amenaza. Esta es la respiración que usaríamos si si me va a pillar un coche y tengo que correr, pues a una respiración muy superficial para reaccionar en ese momento, o si me está persiguiendo un león en la jungla, pues tengo que hacer Ujú, una respiración de este tipo. Pero el resto de las 24 horas del día debería recuperar mi patrón respiratorio normal para que ese sistema nervioso esté equilibrado. No voy a entrar en términos técnicos, pero el sistema nervioso simpático, parasimpático, cada vez se va conociendo más, pues eso tiene que estar bien regulado. Pero por otro lado, el diafragma torácico es el techo de la cavidad en la que está el suelo pélvico. Entonces, al final el suelo pélvico funciona a modo de espejo con el diafragma. Si yo tengo un diafragma que se mueve muy poco, que está muy tenso, que no lo utilizo para lo que está diseñado, mi suelo pélvico va a hacer lo mismo. Pero en cambio, si yo empiezo a mover mi diafragma con la función para la que se diseñó, mi suelo pélvico se va a mover de forma rítmica a la par. Con lo cual, ujú. este suelo pélvico que tenía tenso lo voy a conseguir relajar. Entonces, Ah, la respiración al final controla hacia arriba, hacia el sistema nervioso, y controla hacia abajo para que el suelo pélvico funcione como debería. Así como dos guau, me tips encanta. de... Yo practico yoga y ahí se trabaja mucho los pranayama, que son los tipos de respiración. Entonces, me parece súper importante porque es eso, ¿no? Como detectar también cuál es tu patrón respiratorio
y que tendemos, ¿no? A respirar así, o no sé si tiene que ver también el respirar por la nariz, porque por ejemplo en yoga se respira solo por la nariz. ¿Esto también tiene que ver o ayuda? Sí, bueno, voy a decir una cosa del yoga antes de que se me olvide, porque yo el yoga lo mando. Es verdad que muchos pacientes sienten un poco de rechazo. El yoga no, y sobre todo las mujeres parece que hay muchas más que lo han probado por lo menos, pero en los hombres algunos tienen más resistencia. Pero para mí el yoga en el tratamiento del dolor pélvico crónico es una herramienta fundamental. De hecho, pacientes que a lo mejor no pueden venir a verme a la consulta de forma presencial, les digo, si te tuviera que decir una sola herramienta para tratar esto, sería el yoga, porque Wow. eso combina la respiración, la conciencia corporal, los estiramientos de todo el cuerpo, pero sobre todo de la zona pélvica, parar un poco el ritmo loco que llevamos, combina un poco todo lo que yo busco en la consulta y de forma que el paciente lo puede hacer pues en el centro que elija o con vídeos que hay ahora, esas posibilidades. Quiero decir, que es muy fácil y es una herramienta súper terapéutica en este aspecto, en otros muchos también, pero en esto que estamos hablando a mí me encanta. El tema de la respiración nasal. Pues justo estoy ahora leyendo el libro Respira, que Ujú. habla precisamente de eso. Lo tengo por la mitad, entonces si hacemos otro podcast te lo contestaré, pero parece súper importante que la respiración sea la mayor parte del tiempo nasal, por muchos motivos. A nivel físico, el aire cuando entra por la nariz se calienta, se filtra, se humedece, que ya hace que la calidad de ese aire sea diferente, pero aparte la neurociencia está demostrando que a nivel cerebral no tiene nada que ver respirar por la nariz o por la boca durante el día y Ujú. por la noche. Entonces, la respiración debería ser exclusivamente nasal. Dicho esto, yo suelo trabajar con mis pacientes al inicio exhalando por la boca, bueno, pues para aprender a activar determinada musculatura abdominal, pero la respiración fisiológica debe ser nasal. Ujú, Mm. ujú. Buah, qué interesante. Próximamente vamos a tener a mi profe de yoga y también le preguntaré sobre la respiración, porque ella siempre dice, ¿no?, que la respiración en yoga es nasal y yo ahora mismo pues no recuerdo por qué tiene que ser así. Se lo preguntaremos también. Y además que qué guay, ¿no? Que digas que, o sea, sé que es importante el yoga, o sea, ya más allá de, o sea, el dolor crónico o para muchas otras cosas, o sea, para cualquier patología. Yo creo que puede ser sumamente beneficioso. Y decías respiración que les dices para hacer yoga también, aunque hay un poco de rechazo por parte de los hombres, dices, o sea, no. Sí, en general la mayor parte de los hombres que vienen por este motivo, porque además, bueno, no lo hemos hablado, pero la mayor parte de los varones que consultan con dolor pélvico crónico tienen una edad, pues tengo pacientes de 20 y pocos años y la media Vale. diría que está en torno a los 35. Entonces, en general, muchos, bueno, muchos, algunos ya han probado el yoga, pero en general son pacientes o son personas que van al gimnasio, hacen más ejercicio de fuerza o natación, cosas un poquito más intensas. Entonces, Vale. muchas veces si yo les digo, ¿te has planteado hacer yoga? Pues me dicen, no es lo que más me apetece. Pero es curioso porque a medida que vamos avanzando en las consultas, van dándose cuenta de que ese trabajo es el que necesitan. Bueno, el ejercicio de fuerza es súper importante, pero para avanzar en esta patología, ven que es un enfoque muy adecuado. Entonces, aunque al principio les resulte extraño, luego se van dando cuenta de que es por ahí, porque además los ejercicios que yo les mando son ejercicios que se hacen en yoga. Yo me centro un poco en los del área pélvica, porque tampoco les puedo mandar un listado enorme, pero esos ejercicios son sacados del yoga. Entonces, bueno, pues ven que les hace sentir bien. Es de las cosas más satisfactorias en la consulta es cuando los pacientes me dicen, este y este ejercicio los hago porque me hacen sentir bien en el momento y luego notan que están mucho más liberados. Y precisamente eso es lo que yo busco, que conecten con su cuerpo, porque yo les puedo dar 20 ejercicios. Bueno, además en los ejercicios es como en el yoga. Yo les digo que es súper importante que la respiración la coordinen con el ejercicio. No me vale un ejercicio viendo la tele. Es un Ujú. ejercicio, pues como se hacen en yoga. Entonces, el momento en el que el propio paciente sabe que el ejercicio 3 y el 7 le ayuda, yo digo, esto ya está casi. Porque si dentro de 3 meses tiene una pequeña recaída, que es algo no infrecuente, sabe qué puede hacer, no tiene que venir a la consulta a la menor de cambio. Tiene sus herramientas, y luego si no le funciona, no mejora, pues puede venir. Pero
ese es el momento precioso de la evolución en la que el paciente ha conectado con su cuerpo y sabe qué es lo que identifica cuándo está peor, o sea, un día que sale de una reunión súper tensa, que nota que está ahí súper contracturado, entre comillas, y tiene la herramienta para bajar esa tensión que no debería estar en su cuerpo. Entonces, cuando ya el paciente entiende esto, ya mi papel está casi, casi acabado. Ujú. Qué guay, me parece muy bonito, ¿no? Porque es ese acompañamiento a una persona que necesita ayuda, pero que le das las herramientas para que pueda ser luego autónomo y sentirse mejor a su manera, ¿no? Y con el conocimiento que ha adquirido. Y decías también que es súper importante, has explicado muy bien para qué es importante la respiración, el yoga, y decías el ejercicio de fuerza, en qué ayuda? Bueno, el ejercicio de fuerza en general es beneficioso para cualquier persona de cualquier edad. Entonces, no hay un beneficio específico para el suelo pélvico. Sí que es verdad que ayuda a regular lo que hablábamos antes, el sistema nervioso. Pues si tú durante el ejercicio de fuerza generas el cortisol, la adrenalina, lo que requieres para llevar a cabo ese tipo de ejercicios, después te vas a quedar mucho más relajado. Entonces, en ese sentido, para la patología de la que estamos hablando, nos vendría bien como regulador del sistema nervioso. ¿Vale? Pero realmente yo les recomiendo hacer el deporte que les guste. Muchos vienen habiendo dejado el deporte que hacían porque creen que eso les empeora. Y claro, entran en este bucle y en este precipicio que a veces parece que no tiene fin, porque encima han dejado de hacer lo que les podía ayudar, lo que les podía salvar, lo han dejado de hacer muchas veces por propia intuición equivocada o porque se lo recomiendan otros compañeros. Es como, no sé lo que te pasa, bueno, pues deja de hacer el deporte por si eso te pudiera estar haciendo mal. Y esa es de las peores recomendaciones que podemos dar a estos pacientes. Entonces, mi recomendación en cuanto al deporte es haz lo que te guste, lo que te vaya a apetecer hacer cada día de la semana que te propongas hacerlo y que te pille cerca de casa, que no tengas que hacer encaje de bolillos para meter ese deporte en tu vida. Entonces, a veces el yoga, pues si no tienen un centro cercano a su domicilio, pues prefiero que hagan pilates o lo que sea y que lo hagan de verdad. Ujú. Entonces, bueno, no hay ninguna recomendación específica, salvo el yoga que lo hemos puesto ahí como el protagonista, pero el resto de deportes me vale el que al paciente le encante. Porque también hay, esto no lo he mencionado, pero el disfrute y el aspecto social de quedar con amigos. Estos pacientes muchas veces no salen de casa porque no pueden aguantar sentados en un asiento, en una silla de un bar mucho rato, o están incómodos o tienen que estar continuamente yendo a hacer pis. Entonces deciden no quedar con sus amigos o con sus familias. Y esto es Ujú. otra cosa que hace la bola aún más grande. Entonces, aquí haría un paralelismo un poco con el tema del deporte. Pues tienen que buscar momentos de disfrute. Si te gusta el deporte, haciendo deporte, y si no, pues socializando y buscando esa vida que a veces van dejando un poco de lado. Ujú. Qué guay lo que dices de disfrutar, ¿no? Al final, que no es que haya que hacer algo en concreto, es ejercicio, pero que puedas disfrutar, algo que vayas a poder sostener en el tiempo, ¿no? Porque al final, si no disfrutas, es que en algún momento lo vas a dejar, cuando ya quizás te encuentres mejor y así. Y la Eso es. importancia, ¿no? O sea, una vez el paciente se encuentra mejor, qué tratamiento tiene que seguir o qué aconsejas Pues deberían mantener todos estos hábitos que hemos ido encajando Mm. en su vida como unas piezas de un puzzle. Y ese es muchas veces el problema. Cuando están bien, dejan o de venir a consulta o de hacer los ejercicios que ya había visto que le iban bien porque parece que el problema está resuelto. Y es verdad que se puede resolver, o sea, esto no es un problema en absoluto para toda la vida, pero sí que es como el talón de Aquiles de estos pacientes. Entonces, si una vez mejoras, vuelves al mismo punto, al final el cuerpo tiene memoria. No lo digo, o sea, no es como una sentencia, pero es verdad que cuando vuelvas a pasar una época intensa a nivel laboral, emocional o a nivel que sea, es muy posible que el cuerpo te avise por ahí. Que yo intento darle la vuelta a la tortilla y le digo a los pacientes, tienes suerte porque tienes un aviso. O sea, si te estás pasando por algún lado bueno, tienes una situación emocional que no estás resolviendo, pues a lo mejor si tienes dolor tienes que decir, a ver qué está pasando. Entonces, contestando a tu pregunta, lo suyo es precisamente eso, que busquen el placer en esta forma de afrontar el problema y lo mantengan pues a medio o largo plazo.
hay épocas en las que a lo mejor no podemos hacer todo perfecto, pero bueno, saber que de alguna forma hay que volver, pues igual que con la dieta podemos hacer excepciones, pero sabemos que lo saludable es lo que sabemos que es saludable. Pues aquí afrontarlo un poco de la misma manera. Y a lo mejor si el año que viene no me apetece hacer yoga, pero me quiero apuntar a boxeo, pues es un deporte Ujú. estupendo, pero que te mantengas activo. Pues bueno, pues sería cambiar un poco el estilo de vida porque este dolor pélvico ha venido dando un aviso de que algo no estaba funcionando bien, sin duda. Ujú. ¿Alguna cosa más, Laura, que quieras decir y que se me haya pasado por preguntarte? ¿Qué quieras aportar? Pues no, estoy súper contenta porque creo que he contado todo lo que hago con mis pacientes y me ha sido llevando súper bien y creo, mi sensación es que ha quedado claro el enfoque, la importancia de que los pacientes consulten, la esperanza de que estos cuadros tienen solución completa y bueno, pues creo que lo hemos conseguido transmitir las dos. O sea que por Ujú. mí el mensaje es ese. Qué guay. Para acabar, Laura, sabes que el podcast se llama Creando Posibilidades. Para mí, crear posibilidades, además de lo que te decía al inicio, también es como crear nuevos caminos, ¿no? Para mí, para ti y para las personas que nos puedan estar escuchando. Entonces, ¿qué camino dejas ahí abres para que puedan transitar las personas que nos escuchan? ¿Qué posibilidad pondrías aquí para dar luz? Pues bueno, me encanta el nombre de tu podcast. Y aplicándomelo al legado o a la posibilidad que yo pueda abrir al mundo, a mí me haría muchísima ilusión poder abrir un centro de tratamiento integral para el hombre. En la Ujú, mujer ya lo estamos viendo, hay muchos, pero el hombre creo que lo tenemos ahí abandonado. En muchas cosas las mujeres tenemos que luchar por nuestro sitio en la sociedad, pero es verdad que en temas de salud, en algunas áreas el hombre lo tenemos súper olvidado. Entonces creo que yo, por ejemplo, echo en falta cuando quiero recomendar yoga a mis pacientes, pues a lo mejor tener una persona que esté en línea con el enfoque que yo hago para hacer un yoga un poquito más terapéutico, ¿no? Entonces, poder tener un centro en el que ofrecer al paciente que aprenda esa respiración, el yoga, atender también a la nutrición, bueno, un poco un centro global para el hombre. Entonces, ese sería así mi sueño a ujú. medio plazo, espero, y la posibilidad que ojalá se abra a partir de este podcast. Ah, muy bien, pues muchas gracias. Ojalá es cierto lo que dices, que en algunos aspectos parece que se tiene como a la mujer un poco más apartada, digamos, pero en este justo del suelo pélvico puede ser que pase para el hombre y sería súper bueno que se creara ese centro donde se pudiera dar luz ahí, acompañamiento y de una forma como la que has explicado, integral. Así que a ver qué pasa, ojalá Ojalá. ya nos irás contando. Y nada, Laura, pues gracias por venir pues nada, por explicar tu experiencia, explicar lo que haces, abrir posibilidades a otras personas y que cada uno pues le pueda aportar lo que sienta cada uno. Así que gracias. Muchas gracias a ti. Me he sentido súper cómoda contando y compartiendo lo que hago, así que espero que pueda llegar a mucha gente. Gracias por darme la Seguro que oportunidad. sí. Gracias, chao. Gracias, Vero.